Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta primera conferencia de charlas eucarísticas organizada desde el Centro Diocesano de Formación Eucarística. Esta primera charla la hemos querido dar aquí en esta iglesia de la adoración. El título de esta conferencia es El sentido espiritual de la liturgia eucarística. Y nos impartirá esta conferencia don Francisco Jimeno Mar Domingo, más conocido para muchos de nosotros con cariño, Paco, ¿verdad? Que nació el 20 de marzo de 1965, es natural de Escalona del Prado. Se ordenó sacerdote el 22 de diciembre de 1990 en la capilla del Seminario de Segovia. Ha ejercido su ministerio sacerdotal en esta diócesis de Segovia, en distintos lugares. Ha sido párroco en Campo de San Pedro y 11 pueblos de su entorno. 13 años también como párroco en la unidad pastoral de Cantalejo. 5 años como párroco en la unidad pastoral de Coca. Ha estado también como colaborador en la parroquia de San José Obrero de Segovia. Fue arcipreste durante varios años, tanto en Cantalejo, Fuentidueña, como en el de Coca y Santa María. Fue conciliario del Secretariado del Apostolado Seglar, miembro del equipo del Secretariado de Pastoral de Juventud, miembro del Consejo de Consultores y pues también ha pertenecido al Consejo Diocesano Presbiteral y Pastoral. Fue formador también del seminario. Hizo su licenciatura de liturgia en la Universidad de San Dámaso de Madrid. Actualmente es párroco, algunos de vosotros, en la parroquia de San Lorenzo, y es delegado de liturgia de nuestra diócesis. Don Francisco, bienvenido, y pues que disfrutemos todos de esta conferencia. Bueno, pues buenas tardes. Gracias a la comunidad de operarios que nos acogen en esta casa y también a todos vosotros por haber venido a mi parroquia de San Lorenzo, muy bien representada. Vamos a tratar de explicarnos esta tarde en un tema que es profundo porque nuestra fe está llena de tesoros, está llena del misterio revelado de Dios y exige pues mucha atención de nuestra parte, mucha concentración, mucha contemplación, que es a lo que de alguna manera invitamos esta tarde para descubrir el sentido espiritual de la liturgia. Pero antes vamos a dirigirnos al Espíritu Santo para pedirle que esto que aprendamos hoy, que está entre manos, esta asociación que pues patrocina y busca ese sentido espiritual de la liturgia eucarística, pues nos ayude el Espíritu a penetrarlo y a imbuirnos de ese mismo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo hago con un himno muy litúrgico que es la secuencia de Pentecostés. Todos, ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuentes del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Pues saludamos a los que estáis aquí, que sois muy numerosos, y también a los que están detrás pues de la pantalla. Algunos no han podido venir por enfermedad, pero nos van a seguir
pues también desde este instrumento. Sentido espiritual de la liturgia. La liturgia es espíritu. Convendría que lo tuviéramos claro. ¿Qué significa el sentido espiritual de la liturgia? Pues que a través de la liturgia conectamos, nos introducimos, entramos en diálogo con Dios. Por eso es el sentido espiritual. Pero vamos a profundizar en ello. Y ahora de hablar de la liturgia, que no de la Eucaristía, yo quiero entender, y así la Iglesia lo entiende, que la liturgia son los sacramentos de la Iglesia y la liturgia de las horas, que no es un ritmo devocional, sino que es liturgia en sí misma y una oportunidad que todos tenemos de llevar a cabo lo que le agrada a Dios desde la liturgia de las horas. No solo los consagrados, damos gracias a Dios que cada vez sois más laicos los que lleváis a cabo la oración de la Iglesia, los laudes, las horas intermedias, las vísperas, las completas, etc. Sentido espiritual de la liturgia, que lo vamos a ir desgranando. Yo siempre me propongo mucho, pero intentaremos llegar a la mitad de esto, ¿no? Y me abro a que vosotros queráis profundizar en lo que dejemos, que será mucho, porque no voy a ir con prisa y sí que quiero. Vamos a hacer una presentación e introducción breve, con una introducción a lo que llamamos el método mestagógico, es decir, es importante que en el ritmo de la oración, en el ritmo de la celebración, os demos a los laicos cada vez más instrumentos, en este caso la caña de pescar, para que sepamos acercarnos a la liturgia y al misterio de Dios, pues con las herramientas adecuadas para poder, vamos a decir, saborearlo, entrar en contacto con Dios. Por tanto, introducción a este método antiguo y nuevo. Vamos a luego a profundizar en el método mistagógico en una parte de los ritos iniciales de la liturgia. Sabemos que la liturgia se divide en dos grandes bloques, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Pero yo me quiero centrar en los ritos iniciales, que a veces pasan desapercibidos y los maltratamos. Y vais a descubrir conmigo la importancia de los ritos iniciales, lo importante que es empezar bien la obra de Cristo, para que entremos en esas profundidades. Y después, no creo que llegue, pero sí adelantaros que el misal, el libro gordo de Petete, que tenemos encima del altar, es el libro de la comunidad cristiana. No es el libro del sacerdote, es el libro de la comunidad cristiana, el libro de oraciones de la comunidad cristiana. El sacerdote, como mediador de Cristo en medio de la asamblea, pues dirige esa oración para todos ustedes también, y ustedes se han de unir. Eso sería un poquito la clave de interpretación del misal. Liturgia y amor a los pobres es un tema muy importante, porque pone en conexión la liturgia con la dimensión solidaria y de justicia. Tenemos que recordar que el primer nombre que se le dio a la Eucaristía, antes de que pasara a ser Eucaristía, era la fractio panis, la fracción del pan. Y aquellos primeros cristianos tenían muy claro qué significaba esa palabra, fractio panis, partir y repartir el pan, que va más allá de los muros de la Iglesia. Y por último, liturgia y transmisión de la fe, que es otro tema apasionante en donde las instituciones como la parroquia, la familia o la escuela nos encontramos con serias dificultades de transmitir el Evangelio, y tenemos a la liturgia, que ya en sí misma, por sí misma, es escuela de oración. Y qué importante es que así lo entendamos, ¿no? No es el cajón desastre de todo, pero la Eucaristía te introduce en el misterio y además te adecua con el respecto a ese misterio, te pone a esa misma altura. Vamos pues a comenzar con la presentación de este tema, y luego con palabras del Papa Francisco, que vino a decir: la liturgia es vida, no una idea para entender. Es importante que precisemos esto. La liturgia es vida, la liturgia es Cristo. Y no es una idea, no se trata de conocer mucho a nivel intelectual pensando que el nivel intelectual nos va a llevar de la mano a Dios. No. Ya lo iremos profundizando, pero sí que quede claro un poquito pues esta idea de que estas charlas, como las charlas que preparáis vosotros, lo que persigue fundamentalmente es un conocimiento espiritual y existencial, no un conocimiento intelectual.
A partir de ahí vamos a hablar ya del método mistagógico, que es un instrumento de la Iglesia antigua que nos ha transmitido esa Iglesia antigua para conducir a los creyentes a vivir lo que celebran. Vivir lo que celebran, poniendo en conexión fe y vida. La fe y la vida, la celebración y la vida, que es uno de los problemas pendientes, no resueltos en el momento actual, ¿no? Luego es conocer para celebrar y vivir. Esto es importante que lo entendamos desde el primer momento. Es el conocimiento, ese conocimiento narrado por las Escrituras y celebrado en la liturgia. Es el conocimiento, fijaos, de la esencia de la fe cristiana. Conocimiento que está en las Escrituras y que es narrado y que es celebrado en la liturgia de la Iglesia. Solo así podemos entender que los ritos y las celebraciones se convierten en una auténtica escuela de vida cristiana. Desde este conocimiento de las Escrituras y de la liturgia, podemos acercarnos y entender perfecta y correctamente lo que celebramos, los ritos, los símbolos que la liturgia de la Iglesia maneja, lleva a cabo. De tal manera que se convierte en una escuela no por lo que dice son, por lo que son y no por las explicaciones que damos. La liturgia se convierte así por sí misma en lo que es en la escuela de la vida misma. Luego aquí ya podemos responder a la pregunta, al título inicial. ¿Qué sentido espiritual tiene la liturgia? Pues el sentido espiritual de la liturgia se adquiere en la liturgia misma. Ahora cuando entraba en la sacristía he visto un cuadro de Don Ángel, muy favorecido el cuadro de Don Ángel, y Don Ángel nos decía, ¿cómo se aprende a amar? Amando. ¿Cómo se aprende a estudiar? Estudiando. ¿Cómo se aprende a perdonar? Pues perdonando. ¿Cómo se aprende a celebrar? Celebrando. Esto es lo que quiere decir que la liturgia sea la escuela donde se aprende a celebrar, se aprende a introducirnos en ese misterio que celebramos. Vivir una liturgia más contemplativa. Aquí ya sería una de las claves importantes. Es que no hay una liturgia contemplativa. La liturgia es contemplativa, es contemplación. Pero muchas veces confundimos la liturgia con otras realidades. Podemos confundir la liturgia con una clase de catequesis, o podemos confundir la liturgia con un happening lúdico festivo, o podemos trasladar a la liturgia a los ámbitos que nos parezcan, utilizándola, manejándola, adulterándola. Por eso la liturgia, de lo que vamos a hablar aquí, es de una liturgia más contemplativa, para lo cual se requiere descubrir el primado de la interioridad. Sin caer en el intimismo, que ya digo yo que no vamos a caer en el intimismo, ya nos gustaría caer en el intimismo, ¿verdad? Sin caer en el intimismo, ni tampoco en el desprecio de la manifestación corporal y sensible que lleva consigo la liturgia. Sabéis que en la liturgia hacemos muchas cosas, lo que llamamos corporal y sensible, lo que vemos, pero lo que vemos en la liturgia tiene que llevarnos a lo invisible. Lo visible de la liturgia nos traslada, nos lleva de la mano hacia lo invisible. Para eso se necesita una actitud contemplativa de nuestra parte. No dejarlo que Dios lo ponga todo. El conocimiento al cual la liturgia introduce no es, por lo tanto, intelectual. No confundamos este conocimiento de la mistagogía como algo intelectual, sino que es un conocimiento integral. ¿Qué quiere decir un conocimiento integral? Pues que cuando tú te introduces en el espacio sagrado de un templo, desde el primer instante ya vas a experimentar un olor, vas a experimentar una sensación, un silencio. Vas a ver objetos sensibles como la pila de agua bendita que está a la puerta de la iglesia, a la cual se te invita a acudir para que hagas la señal de la cruz. Vas a tener un reclinatorio para que puedas saludar al Señor de rodillas. Vas a tener un momento de canto con el que te vas a unir por primera vez a la asamblea litúrgica con otros hermanos. Vas a tener un saludo, una invitación del sacerdote que te recuerda que estás ahí no por ti mismo, sino porque has sido convocado por Dios.
Vas a tener un acto penitencial, como lo veremos ahora, donde comenzamos reconociendo nuestros pecados y preparándonos para poder recitar con dignidad el rito y la gloria de Dios, etcétera. Todos estos momentos que si los aplicáramos, en realidad saldríamos sudando de la Iglesia. Si todos esos momentos los aprovecháramos como momentos de gracia, sería ciertamente, no nos aburriríamos. No encontraríamos en la liturgia ni un instante para perder el tiempo, para despistarnos. Por eso, esta contemplación exige que veamos a la liturgia eucarística, en este caso, y nos acerquemos a ella con un conocimiento integral de cada una de las partes y focos de atención que la liturgia nos proporciona. También en los gestos o en las posturas corporales, porque el cuerpo también reza. Pasamos al siguiente, dice Matías Augé, los que estáis en liturgia a lo mejor le podéis conocer, que es un autor pues muy prolífico en libros de todo tipo. Aquí he traído alguno que luego, si me da tiempo, hablo, si no, pues lo dejamos. Pero dice Matías Augé, la Iglesia de mañana o será litúrgica o no será ella misma. Litúrgica o no será ella misma. Qué importante es que entendamos esto, incluso para entender que la ausencia de sacerdotes, de vocaciones sacerdotales, daría el traste con la propia Iglesia. Fijaos lo que nos jugamos en las vocaciones sacerdotales. Por eso, ¿qué se necesita redescubrir para poder entender que la liturgia tiene esa importancia? Pues redescubrir el primado de la acción de Dios en nuestra vida y en el mundo. Lo que el Papa Francisco diría, Dios nos primerea. Dios nos primerea. Dios está delante y detrás. Dios tiene totalmente la iniciativa de nuestra vida. Dios te primerea. Luego la acción de Dios, por otra parte, nos tranquilizaría bastante en torno a muchas preocupaciones que no llevan a ningún sitio. Porque si Dios es, entonces estamos en la mejor de las manos. Luego, redescubrir ese primado. Redescubrir también otros primados que nos recuerda el Concilio Vaticano II, como la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida, en las acciones y celebraciones que hacemos. Nos invita el Concilio a tener muy presente la palabra de Dios en nuestra vida y en todo lo que hacemos. El redescubrir el primado de la celebración de fe. Es que hay celebraciones que no son de fe. Bueno, pues yo esta mañana llevo unos días teniendo entierros y en un entierro, como en unas comuniones, en estas celebraciones, uno puede comprobar que hay muchos hermanos nuestros que están presentes en la celebración, pero muy ausentes de la misma. Para muchos eso no es una celebración de fe, es un acto social donde, bueno, pues acompañas a los presentes. Fijaos, son ocasiones de gracia donde tenemos que cuidar mucho la liturgia y donde tenemos que intentar acercar a esos hermanos nuestros al momento que estamos viviendo, ¿no? Lo dice ahora en este nuevo ritual que han sacado de exequias muy bien, la munición introductoria. Para la comunidad cristiana no celebramos solo, que también lo es, un acto social, sino un acto en el que celebramos la resurrección de Cristo. Y tiene una repercusión para nosotros, incluso para aquel que hoy presentamos como un hermano fallecido recientemente. Por lo tanto, la importancia de la celebración de fe, buscar que la celebración sea una celebración de fe. La importancia del silencio como una parte importante de la liturgia. Y hay que ver lo que nos cuesta hacer silencio, ¿no? Parece que perdemos el tiempo. Los silencios tienen muchos significados dependiendo de las partes de la liturgia donde se lleven a cabo, pero la importancia del silencio celebrativo y también la importancia de vivir la celebración en comunidad, la importancia de la eclesialidad celebrativa. Son aspectos que el Concilio Vaticano II nos han proporcionado y que están todavía pues, por descubrir en su totalidad. Vamos a una parte importante de la introducción donde recordamos aquello que San Pablo decía a la comunidad de los filipenses. Nosotros damos culto en el Espíritu de Dios. Nuestro culto es un culto en espíritu y verdad. Culto en el Espíritu. ¿Qué significa? Primero, caer en la cuenta de que la liturgia, debemos mucho a la liturgia. Utilizan los autores estos términos. La liturgia es la parturienta que da la vida espiritual.
También decían los santos padres, aquellos autores de los primeros siglos de la Iglesia que sustituyeron o que complementaron la tarea de los apóstoles, desconocidos y desconocidísimos, que nos ayudarían muchísimo. Yo aquí traigo, ¿verdad?, también algún autor. Decían ellos que la pila bautismal es el útero de la Iglesia. El útero de la Iglesia, ¿no? Porque da dignidad cristiana, da cristianos a la vida. Por lo tanto, el seno es el seno fecundo en el que el cristiano es engendrado. Caer en la cuenta de eso. Segundo, la liturgia no es un fin en sí mismo. Esto también lo dice Sacrosanctum Concilium. La liturgia no absorbe toda la vida de la Iglesia. Es fuente y culmen, dice, ¿no? Pero no absorbe toda la vida de la Iglesia. Pero, sin embargo, es el aspecto más importante de la Iglesia. ¿Por qué? Porque, dice, es lo que recibe de la realidad santa, lo que la hace santa. O sea, la liturgia no es, vamos a decir, fin en sí misma, sino que es santa por lo que recibe, por lo que se le da, por lo que aporta, por lo que es. Que es muy importante, ¿no? Que entendamos esa distinción entre una cosa y otra. Por eso, el objetivo de la liturgia, y aquí hay una de las definiciones, que es la glorificación de Dios y la santificación de los hombres. Es un doble movimiento, ascendente y descendente. Damos gloria a Dios, pero damos gloria a Dios desde nuestra propia santificación. Esto nos lo revelará cuando nos acerquemos al acto penitencial. Si la liturgia que estamos llevando a cabo es digna, es santa. Es decir, depende también de nosotros, de nuestra actitud. Por eso, ¿verdad?, lo que la liturgia pretende es que la santificación de los hombres lleve a la glorificación de Dios. Esta es la actitud. O lo que San Pablo diría también a los propios filipenses, para mí vivir es Cristo. Para mí vivir es Cristo. Es decir, se une la realidad de Dios con la realidad de los hombres, que en definitiva es lo que persigue pues nuestra religión, y es lo que persigue el Señor, la divinización, que dirían nuestros hermanos orientales, la divinización de lo humano, Nosotros damos culto en el Espíritu de Dios. La liturgia se percibe muchas veces como un problema. Muchas de nuestras discusiones a nivel incluso cristiano es cómo he percibido yo la celebración de fulanito de tal, de aquel sacerdote o de aquella comunidad o de aquella parroquia. Muchas veces envolvemos el tema litúrgico en un problema. Porque nos gustaría que fuera de otra manera, porque nos gustaría, y no lo percibimos como una realidad o una posibilidad de evangelizar. Muchas veces las conversaciones después de la misa de los domingos en las mesas de la familia se convierten en cómo ha predicado el sacerdote, qué ha hecho fulanito, cómo se ha percibido aquello, y la conversación va avanzando y se va convirtiendo en un problema. Para nada un testimonio en aquellos que incluso comparten la comida contigo y que no han ido a misa, ni van a ir posiblemente. Entonces, esto es lo que tenemos que percibir. Nuestro testimonio en los entierros como creyentes y nuestro testimonio en nuestras familias como creyentes. Si convertimos la liturgia en un problema, entonces nunca lograremos que el hermano que está a mi lado, mi sobrina, aquel, puedan acceder a Dios de una manera clarificadora, ¿no? El creyente de hoy vive la liturgia que celebra. Nos podríamos plantear un poco este aspecto. ¿Vivimos cada parte, cada aspecto de la liturgia? Es decir, ¿vivimos el perdón invocado al comienzo de la misa? ¿Escuchamos atentamente la palabra de Dios o nos reservamos para la homilía del sacerdote? ¿Es una verdadera acción de gracias y una verdadera alabanza? ¿Tu cuerpo ha obedecido a esa actitud de alabanza? La Eucaristía la hemos recibido como comunión, como una comunión con aquellos hermanos que comparten contigo ese momento. ¿La has recibido como comunión o no te ha evitado el enfrentamiento? ¿Sigues todavía, verdad, ahí malhumorado? La liturgia, en definitiva, es el modo específico y privilegiado por el que la Iglesia vive de Cristo y por Cristo. Es decir,
Os decía al principio que la espiritualidad, que seguramente que habéis oído hablar muchas veces de las espiritualidades, la espiritualidad propia de la Iglesia y del cristiano es la espiritualidad litúrgica. Esta es la fuente de toda otra espiritualidad. Posiblemente habréis oído hablar de la espiritualidad carmelitana, de la espiritualidad jesuita, de la espiritualidad carismática, de la espiritualidad neocatecumenal. No dejan de ser, vamos a decir, acentos de la única y verdadera y auténtica espiritualidad cristiana, que es la espiritualidad litúrgica. Nosotros nos alimentamos de la liturgia, de los sacramentos, de la palabra de Dios. Y luego ya pues vienen los distintos acentos que podamos dar a esa espiritualidad o a otras espiritualidades. Nosotros damos culto en el Espíritu de Dios. Tenemos que reconocer que últimamente proliferan mucho los grupos de Biblia. Y está muy bien. Que intentemos conocer las Sagradas Escrituras es uno de los polos fundamentales de esta charla. La liturgia se alimenta de la Sagrada Escritura. Si no conocemos la Sagrada Escritura, estaríamos desubicados en la liturgia. No sabríamos que Jonás, en los 3 días que estuvo en el cetáceo metido, es imagen de Cristo que resucitó al 3er día. No podríamos establecer esa dinámica que la liturgia nos introduce de promesa, Antiguo Testamento, cumplimiento, Nuevo Testamento. No podríamos ver avanzar la historia de la salvación y descubrir que tú, cuando vienes a misa, diaria o dominicalmente, estás construyendo historia de la salvación. Estás haciendo de tu vida historia de la salvación. Por lo tanto, sí podemos decir que hay un avance en el descubrimiento de las Escrituras, la lección divina, los grupos de Biblia, pero no podemos decir lo mismo de la liturgia, con lo cual yo agradezco y aplaudo esta iniciativa por parte de este grupo de poder introducirnos poco a poco en la dinámica litúrgica, porque si no, esta penetración en el misterio, este encuentro con el misterio quedaría absolutamente quebrado. Y puede ser uno de los problemas que tenemos ahora mismo para hacer cristianos, ¿no? Yo siempre se lo digo a nuestros catequistas y también lo comparto con la comunidad en la que estoy, San Lorenzo. A nuestros niños les hacemos 2, 3, 4, 5, podemos estar 20 años en la catequesis con nuestros niños, lo decía el otro día el obispo en el comienzo de la visita pastoral, podemos estar tiempo indefinido de catequesis con nuestros críos, enseñándoles a hacer un pastel. Si ese pastel no lo comen, no lo prueban, no llegamos a nada. Es importante que entendamos que la catequesis se complementa, la formación se complementa con el lugar donde esa formación se lleva a cabo. Se hace carne, se hace palabra y esa palabra no vuelve a Dios de vacío, sino que va penetrándote, va iluminándote, va guiándote. Esto yo lo veo como experiencia. Yo cuando era pequeño tampoco me gustaba demasiado ir a misa. Tuve la suerte de que mis padres me obligaban de alguna manera y es más, yo les veía ciertamente ir a ellos, no podía hacer otra cosa y a mis hermanos, pues en fin, la familia acudíamos todos, era un consuelo divino que fue creciendo y proliferando a medida que fue introduciéndome en la participación en la misa. Leyendo las lecturas, acompañando al sacerdote, dialogando con él, pues todo esto nos va introduciendo en algo que en principio a lo mejor no comprendemos y por lo tanto no nos apasiona. Bueno, aquí hay un tal Próspero de Aquitania que dijo aquello de lex orandi, lex credendi. En la homilía de la misa, tenemos después misa, hablaré un poquito, porque hoy la lectura de hoy nos habla de la lex orandi, lex credendi. Y aquí, este hombre, Próspero de Aquitania, en el siglo V, llegó a decir que la Iglesia cree como reza. Cree como reza. Fijaos si es importante que celebremos dignamente, porque dignamente manifestaremos a los demás en qué creemos. Si la Eucaristía, si nuestra liturgia se convierte en cualquier cosa, entonces nunca definiremos nuestra fe, nunca manifestaremos abiertamente aquello que creemos. Es más, está en juego en nuestra celebración lo que la Iglesia es, lo que la Iglesia
es, ¿no estaremos echando muchas veces a nuestra gente de los templos, verdad? Porque no hemos entendido ciertamente esta conexión entre lo que celebramos y lo que creemos. Es importante que también surjan en nosotros, ya lo decía Próspero de Aquitania en el siglo V, que tenían por otra parte mucha tarea, porque aquellos hombres y mujeres venían del paganismo, y lo tenían muy claro. Los cristianos lo tenían muy claro. Bien, para finalizar e introducirnos ya en el método mistagógico, el método mistagógico, que es daros la caña para pescar, en el conocimiento de la Biblia, pero en el conocimiento también y aprovechamiento de la liturgia, no se trata de una comprensión meramente intelectual, que también, sino sobre todo una comprensión espiritual y existencial. Espiritual y existencial. Vayamos pues con esta introducción a la mistagogía, que ya de por sí no sería suficiente. Vamos a ver si llegamos al acto penitencial. Bien, deciros que como introducción a la mistagogía, la liturgia inicia en el misterio. Nos agarra de la mano y del corazón y nos lleva al encuentro con el Señor. Pero, dice René Bornet, que es un liturgista, dice al Clemente de Alejandría, con Clemente, que se las gastaban nuestros santos padres, dice lo siguiente, ¿no?, para avisarnos: quien ahora es ciego y sordo, sin inteligencia, debe permanecer todavía fuera del coro divino, como un no iniciado en los misterios, como uno que en la danza no tiene sentido musical. Es evidente que si tú quieres ser médico, tienes que conocer todos los misterios de la medicina. Si tú quieres ser cualquier profesión, tienes que conocer sus misterios y además tener un hambre de conocimiento. Pues en la relación con Dios y en el acercamiento a la liturgia se requiere también un conocimiento. Y tenemos que reconocerlo. Yo tengo un grupo ahora de 15, cada año son más, de 15 neófitos adultos que están, algunos sin bautizarse, sin primera comunión y sin confirmación, pues que están viviendo, como ellos mismos lo reconocían, de la formación que han recibido en su infancia. De tal manera, me decía una, que vino una evangélica que es amiga suya y que la puso a cuadros, porque no sabía absolutamente nada. Entonces me dio rabia por lo que me decía, porque me dejó, ¿verdad?, de aquella manera, y por otra parte me dio también pena de no poder responder adecuadamente, pues a las preguntas que me hacía aquella compañera, aquella amiga evangélica. Así estamos. La mistagogía está íntimamente unida al misterio de Dios, ordenada a ese misterio del cual la liturgia, fijaos qué manifestación, qué término más. La liturgia es su epifanía, epifanía del misterio. Revela, descubre, manifiesta el misterio. Si conoces y te adecuas a esa liturgia eucarística en este caso. Esto lo han introducido, lo han hecho, pues en las catequesis mistagógicas los padres de la Iglesia, Cirilo, Clemente, etc. Y fue norma de uso y costumbre en el catecumenado, esa institución preciosa de los primeros siglos de la Iglesia, donde estaba la semana in albis, donde se cogían los bautizados para introducirlos precisamente en los misterios de la liturgia. Por tanto, es algo que es viejo, antiguo, pero tremendamente nuevo en cuanto a su novedad nos ayudaría a redescubrir de nuevo los tesoros de la liturgia. La liturgia inicia en el misterio. Mistagogía, dice René Bornet, ahora sí, es en primer lugar el cumplimiento de una acción sagrada. Fijaos, lo que la mistagogía persigue es la maestra que te enseña adecuadamente para que hagas lo que tienes que hacer. Y la mistagogía es aquella maestra que te inicia en la acción sagrada para que hagas la acción sagrada adecuadamente. Y en particular, la celebración de los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. La liturgia, dice, es en sí misma mistagogía en tanto en cuanto la liturgia es maestra, es escuela de oración, ¿no? Te introduce por ella misma, capaz de ser esa epifanía.
La liturgia inicia en el misterio celebrando el misterio. Si te dejas llevar y conoces cada parte de esa Eucaristía, cada parte de esa liturgia, entonces podrás presentarte ante el misterio adecuadamente. La liturgia es acción del propio Dios. No en vano dirían los santos padres que la liturgia es Cristo. Es eso sagrado que la liturgia aporta. Es más, es acción de Dios porque realiza lo que significa, es garantía de realizar lo que significa. Ahora bien, ¿sabemos lo que significa? ¿Sabemos lo que significa cada parte de la liturgia? Tendríamos un serio problema si no sabemos lo que significa, cuál es la eficacia del sacramento en ese caso. Liturgia inicia el misterio. Mistagogía es, en segundo lugar, no solo la realización del misterio, sino la explicación oral y escrita de ese misterio escondido. ¿Dónde? En la escritura y en la liturgia. Luego es realización del acto sagrado como debe y también explicación oral o escrita de aquello. Explicación. En este sentido, tenemos libros muy buenos, que nos pueden ayudar. Este le conoceremos más, El arte de celebrar la Eucaristía, de Félix María Arocena, que estuvo con nosotros hace unos años y nos vendió. Esto es una maravilla, pues te explica. Pero otra maravilla, otro tesoro, otra chocolatina, que yo diría, es Jean Danielou, es más antiguo, ¿verdad? Donde Biblia y liturgia, este autor desenmascara ciertamente esta conexión y ponen en relación aquello que vivieron nuestros antepasados con esto que vivimos nosotros. Es muy, muy, muy interesante todo esto que nos plantea estos libros, ¿no? El objetivo, por lo tanto, de conocimiento de la mistagogía y de la liturgia es el misterio de Dios. Y las modalidades son, como venimos diciendo, la escritura y la liturgia. La escritura no es lo mismo que la palabra de Dios. Lo que pasa es que eso sería fruto de otra charla. No es lo mismo la escritura que la palabra de Dios. Daremos algunas pistas si llegamos a ello. Segundo punto del apartado de introducción a la liturgia. Jesucristo ha sido el verdadero mistagogo. Porque desde que vino y se puso en marcha en su ministerio público, a través de sus gestos, de sus palabras, de su forma de interactuar, de su forma de hablar, de todo lo que él venía haciendo, nos ha revelado quién es el Padre. Porque él desde el principio dijo, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Y también dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Luego vemos que la pretensión de Jesús no fue otra que revelar ese misterio escondido a quien nadie había visto antes. Moisés le dio la espalda, como dice el texto en el capítulo 23, que llevaba a darle la espalda a Dios, pero es el que más se aproximó, ¿vale? Sin morir. Luego, fijaos, el objetivo es estos dos aspectos, ¿no? Dice un texto, el texto de Daniel 2, 27-28, Daniel se acerca a Nabucodonosor para explicarle su sueño. Nabucodonosor había tenido sabios, antropólogos, especialistas en la materia de su reino y nadie había sabido interpretar aquello. Entonces, cuando se acerca a Daniel le dice esto: el misterio del que habla su majestad no lo pueden explicar al rey, a usted, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y revela los misterios a quien él quiere. Que este es el apartado. Nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte, pero sin olvidar que la revelación divina viene de Dios. Él tiene esa iniciativa, Él nos primerea. Luego, la mistagogía es una acción de Cristo, es una acción cristológica. Solo el misterio puede desvelar plenamente lo que ese misterio es. Y tenemos la suerte, nosotros, de poder ciertamente estar en este momento de la historia donde se nos ha revelado el misterio en plenitud. Y nosotros seguimos construyendo la historia de la salvación de la mano del Espíritu Santo. Para
Para San Pablo, Cristo es el misterio de Dios, no solo su revelador. Cristo es el misterio, no solo aquel que lo revela, es el mismo misterio. Dirá San Pablo para especificar esto. He venido, dice San Pablo, a anunciar el misterio de Dios. Nos lo dice en Corintios. Por revelación se me ha dado a conocer el misterio de Dios. Luego yo revelo un misterio que me ha sido revelado. ¿Y cuál es ese misterio, San Pablo? Pues recapitular en Cristo todas las cosas. En este famoso himno cristológico de los Efesios. Recapitular en Cristo todas las cosas quiere decir que Cristo es el misterio, es el revelador del misterio y es el misterio mismo. Solo, nos dicen los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, solo Dios es el revelador de ese misterio. Solo puede ser Él el que revele el misterio. Y solo puede ser Él, nos dicen los textos, a vosotros solo se os ha dado a conocer los misterios del reino de Dios. Se nos ha dado a conocer. Luego, de alguna manera, ya el Señor nos da una pista de que podemos estar en ese camino. Podemos estar en ese camino. El hecho de que tú estés tocado de la mano de Dios y Dios te haya revelado ese misterio. Solo Dios es el revelador del misterio y quien inicia en ese misterio es un mistagogo. Hoy vas a llevaros esta palabra pues que os suene, que es el mistagogo. ¿Quién? Este término de mistagogía no aparece en la Biblia. ¿Quién era el mistagogo en el pueblo judío en el Antiguo Testamento? El rabino. El rabino era el encargado de acercar a los judíos el misterio. Sí conviene precisar que en la cultura griega el misterio no era revelado, ni había que revelarlo, pertenecía al ámbito, vamos a decir, de lo oculto. De tal manera que la relación del hombre con Dios, si ese Dios era alguien oculto, alguien desconocido, alguien lejano, que jugaba con nosotros, lo que despierta en el fiel de aquel Dios, griegos y romanos, era temor ante lo desconocido. Nuestra religión no es la religión de lo oculto, sino es de lo revelado, es un misterio revelado. Los apóstoles y los padres de la Iglesia, por lo tanto, podemos decir que han sido los verdaderos mistagogos que nos han ayudado a entender aspectos de ese misterio. A Dios no lo ha visto nunca nadie. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre es quien nos lo ha revelado. Jesús lo ha revelado, sería en términos técnicos, aquel que revela es denominado exegesato, es decir, ha hecho exégesis de Dios, ha interpretado lo que Dios es para nosotros, ¿no? Lo entendieron perfectamente los discípulos de Emaús, que por el camino ellos iban hablando de las Escrituras, iban diciendo, las Escrituras decían, las Escrituras, incluso Cristo les explicó las Escrituras, dice, ¿de qué manera les abrió el entendimiento? Para comprender las Escrituras. ¿Quién les abrió el entendimiento? ¿Las Escrituras? No. Fue Cristo el que les abrió el entendimiento. No fueron las Escrituras, ¿no? No son las Escrituras ni la inteligencia, ni la experiencia que ellos adquirieron lo que les permitió entender lo que Cristo traía, ¿no? Él les abre el entendimiento. Vamos a establecer ese vínculo, por lo tanto, que ya os decía aquí, que establece Jean Danielou, Biblia y liturgia, escritura y liturgia. Hay un vínculo muy grande entre escritura y Biblia, de tal manera que la liturgia bebe de la Sagrada Escritura y la liturgia lleva a efecto, realiza lo que las Escrituras manifiestan. Es decir, que son dos aspectos, dos canales que se necesitan entre sí. Es muy importante esa conexión, por eso dice que la liturgia es la matriz de la mistagogía. Por ejemplo, cuando hay una celebración solemne, con el obispo, que hacemos una procesión, que no siempre hacemos, y se hace una procesión en el templo, el que porta el evangeliario, ¿dónde deja el evangeliario? Sin miedo. ¿En el atril o encima del altar? En el altar. No se deja
donde se proclama, se deja encima del altar. Esta acción ya está definiendo lo que vamos a celebrar. Está definiendo quién es esa asamblea. ¿Por qué? Porque se ha hecho una procesión con la palabra. Esa palabra ha ido acompañando al pueblo, ha ido procesionándose en cada momento de la historia bíblica y del pueblo de Dios. Esa palabra nos acompaña desde siempre. Entonces se hace esa procesión y al depositar la palabra encima del altar, ¿verdad? Dice, encuentra cumplimiento. ¿Por qué encuentra cumplimiento? Porque esa palabra se va a hacer carne. Hemos celebrado la Navidad y hemos dicho, hay una conexión entre la encarnación de Cristo y la Eucaristía. ¿Por qué? Porque aquella palabra, aquel verbo que se hizo carne en los orígenes, se sigue haciendo carne, cuerpo y sangre en la Eucaristía. Y por eso el Evangelio se deposita, se deja encima del altar, donde se va a llevar a cabo el sacrificio de Cristo. ¿Os dais cuenta? Donde se va a llevar a cabo el sacrificio de la palabra y donde se va a poner en conexión este cuerpo con el cuerpo que está presente en ese acto. ¿Quién celebra? ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es el sujeto de la celebración eucarística? Pues es el Cristo total. Es Cristo y la comunidad creyente, que somos cuerpo. ¿Os dais cuenta de esa acción tan sencilla lo que se puede extraer? San Ignacio de Antioquía declaraba ampararse en el Evangelio, dice él, como en la carne de Jesús. El Evangelio como en la carne de Jesús. Por eso os decía el vínculo que existe entre la palabra, la escritura y la Eucaristía, la liturgia. Porque en la liturgia la palabra se hace carne. Esa sería, ¿verdad?, una de los aspectos, ¿verdad?, por lo cual tienen que permanecer íntimamente unidos. Este gesto, al comienzo de la misa, es la clave interpretativa, hermenéutica, perdonad por estos términos, de lo que la Iglesia celebra en la liturgia. Ya desde el comienzo, los padres aplican a la liturgia el método tipológico, que es lo que vemos que se aplican estos dos libros. El método tipológico. ¿Qué es el método tipológico? Pues que los acontecimientos narrados en el Antiguo Testamento encuentran su plenitud, su realización en Cristo. Todos los personajes que aparecen en el Antiguo Testamento se cumplen en la persona del Hijo. De muchas maneras habló Dios al mundo. Por último, ha hablado en su Hijo. Así nos dicen los textos, ¿verdad? Seguimos avanzando. No sé qué hora tenemos. ¿Decís? ¿Las 8 menos 10? Menos cuarto. Bien, me vais a permitir dar un salto porque sí que me interesaría decir algo de aquí. Mirad, a mí me da mucha pena cuando la gente llega tarde a misa. Suelo empezar la misa en San Lorenzo 2 minutos antes, para que la gente venga con tiempo. Tenemos que acudir a la misa con tiempo. Porque, entre otras cosas, nos perdemos muchas cosas. Y nos perdemos, minusvaloramos el acto penitencial. Después de haber confesado vuestras culpas, fijaos, después de haber confesado vuestras culpas, empieza la liturgia. Luego, fijaos, dice la Didaché, que es un librito muy pequeñito, que es este. Es un libro pequeño, pero bueno, muy sabroso, porque son las fuentes de la Iglesia, lo que se hacía entonces, ¿verdad? Bueno, pues dice la Didaché en un número de ellos, estando reunidos, partid el pan y dar gracias, cuando reunáis, partid el pan y dar gracias, después de haber confesado vuestras culpas para que vuestro sacrificio sea puro. Fijaos, O sea, el sacrificio, la eficacia del sacrificio está garantizada por Cristo mismo. Pero, ¿tú haces algo porque ese sacrificio sea digno? ¿Tú te sitúas ante Dios de la manera más adecuada? La Eucaristía es un misterio de perdón y de reconciliación.
Es cierto que celebramos la resurrección de Cristo, celebramos nuestra propia resurrección, pero es un misterio de perdón y de reconciliación. Decía San Ambrosio de Milán, cada vez que la sangre es derramada, lo es para el perdón de los pecados. Y nosotros decimos, en el momento de la sangre, de la consagración de la sangre, decimos eso de sangre que será derramada por vosotros y por muchos para... Luego aquí hay en juego mucho más, ¿verdad?, que lo que nos pueda parecer. Y el perdón y la misericordia son unos argumentos muy importantes. De tal manera que, bueno, en la Eucaristía, no vamos aquí a recordar todos los momentos de la Eucaristía donde el perdón y la misericordia están presentes, pero podemos decir que en el acto penitencial está presente, en los Kyrie, en la escucha de la palabra de Dios, en la verba Christi sobre la sangre, que lo acabo de decir, en el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas como perdonamos, etcétera, en el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Es decir, hay rastros a lo largo de toda la liturgia eucarística donde se implora el perdón, se busca el perdón y la misericordia de Dios, ¿no? Deciros que dice, otro texto es el mismo, perdón, el acto penitencial es un acto constitutivo y esencial para que el sacrificio que se va a llevar a cabo sea puro. No porque el sacrificio no sea puro, sino porque tú te estás acercando de una manera impura a ese sacrificio. De tal manera que sabiamente la liturgia de la Iglesia ha copiado de los ritmos bíblicos, que vamos a ver ahora, para llevar a cabo lo que tiene que hacer. El primer acto de la asamblea, y por tanto no te lo puedes perder, es el acercamiento a la presencia de Dios y la purificación de los pecados. Purificar nuestros pecados en el acto penitencial. Hay, no sé si he pasado 2 veces, hay una dinámica bíblica que se convierte en dinámica eucarística. Es decir, cuando tú comienzas una liturgia tienes que ser conscientes de estas 3 realidades: presencia, misericordia y gloria. En los ritos iniciales está esto: presencia, misericordia y gloria. La liturgia es un misterio de una presencia recíproca. Dios sale a tu encuentro y tú te encuentras de frente con el Señor. Hay una presencia real. Nos haces dignos de servirte en tu presencia. Decimos en la plegaria eucarística número 2. Nos haces dignos de servirte en tu presencia. Esto lo decimos en la liturgia, pero si está un poco descolocado no nos damos cuenta de que está remitiendo a este momento. Preguntarme si soy digno es el primer movimiento interior. El Salmo 24 lo expresa de esta manera. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón. Este es el movimiento bíblico que la liturgia reproduce para este primer momento del acto penitencial. Voy a ir terminando. Obedece a una antropología. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado de pensamiento, es decir, de corazón, libertad, he pecado de corazón, pensamiento, de palabra, con la boca, donde interviene la inteligencia, y con las manos, con las obras y las omisiones de voluntad. Es decir, antropológicamente me he saltado todas las líneas, todas las barreras. Por tanto, para la Biblia, lo puro, fíjate qué interesante es esto, para la Biblia, lo puro y justo no es quien está sin pecado. Esto cambia nuestra perspectiva. Lo puro y lo justo no es quien está sin pecado, sino aquel que lo reconoce. Porque pecadores somos todos, pero reconocerlo nos cuesta más. Y uno de los sacramentos que tenemos un poquito olvidados, ¿verdad?, pues es este. Yo siento no poder celebrarlo o tenerlo todo. Ya os digo que soy... pero sí me quisiera entretener, simplemente... ¿Vale? Que hay mucho contenido. Perdonad. Liturgia y amor a los pobres. Cada vez que veáis un pobre, recordad que bajo vuestros ojos tenéis un altar, diría San Juan Crisóstomo. Qué importante es que conectemos también la liturgia con esta realidad que tenemos a la orden del día, ¿no? ¿Qué hemos hecho
la pregunta ¿qué hemos hecho de la Eucaristía? Hay un vínculo muy importante entre liturgia y solidaridad y Eucaristía y justicia social, que parte del primer nombre que recibe la Eucaristía en los primeros siglos de la Iglesia, fractio panis, la fracción del pan. Y también, ¿verdad?, dice, la cualidad esencial que hace que la adoración a Dios sea para Él un culto agradable, la cualidad que hace que para Dios sea el culto un culto agradable es la justicia y el derecho hacia los pobres. El culto agradable lo hace esto. Y por último, bueno, no hace falta que llegue hasta ahí. Y por último, la conexión que existe entre la liturgia y la transmisión de la fe. Ahora que estamos tan carentes, ¿verdad?, tan dañados muchas veces familiarmente, en la escuela, en el colegio o en la parroquia, que eran los lugares, las instituciones donde se transmitía la fe, pues contemplemos a nuestras familias, contemplemos a nuestros niños, contemplemos, ¿verdad?, nuestras parroquias, que muchas veces hacen lo que pueden, donde uno puede beber, donde uno puede saciar la sed. Pues mirad, no es que tengamos que meter a un no creyente de golpe en la liturgia, tendrá que seguir su proceso, pero la liturgia es escuela de oración. Y a veces pedimos oración, buscamos oración y no nos damos cuenta que la oración más privilegiada, la más importante de todas, es la liturgia, que es de la que tenemos que participar. Deciros que estos son los libros que más o menos he manejado y sobre todo este sentido espiritual de la liturgia de un monje del monasterio un monasterio benedictino de Italia, de Bosè, Goffredo Boselli, que me ha iluminado en la plasmación de este aspecto, ¿no? Deciros también que la formación litúrgica no solo continúa en este grupo, sino que tenemos más formación litúrgica de lo que pensamos. He dejado a la salida estos folletitos, estos trípticos que nos van a anunciar que este sábado a las 11 de la mañana en la Casa de Espiritualidad hay un tema interesantísimo que aborda el tema de la belleza de la liturgia y que lo va a dar un profesor salesiano, profesor del Departamento de Educación de la Universidad de Comillas, Ciro López Gutiérrez, es un laico, ¿vale? Espacios litúrgicos de la diversidad estética a la trascendencia. Que es lo mismo que decir no te quedes en lo visible de la liturgia, sino que esto visible te lleve a lo invisible. ¿De qué manera? Lo hará muchísimo mejor que yo. Lo visible nos tiene que llevar a lo invisible. Pues este es el tema para que comprendamos que la liturgia es bella. Y no una belleza estética, sino una belleza interior, una belleza profunda, una belleza espiritual y existencial. Muchas gracias. Aquellos que podáis quedaros a la liturgia, pues completaré, porque la palabra sale a la búsqueda nuestra. La lectura del Evangelio de hoy no tiene pérdida. Y nos habla de esto, precisamente, de esto que estamos hablando. Pues muchas gracias, todo para gloria de Dios.